capítulo titulado ¿Quién defiende las fronteras? En las naciones modernas, todo el pueblo participa de la defensa nacional. Pero no fue así en los siglos pasados. El hombre civilizado considera que la guerra es no solo un vestigio de tiempos bárbaros, sino también algo más. Un crimen contra la humanidad. Entiende que lo más que puede aceptarse es que las Fuerzas Armadas de existir deben tener como único objeto defender la integridad del país y nunca agredir a otros. Pero desgraciadamente no es así. En pleno siglo XX hay aún naciones belicosas que no reconocen más derecho que la fuerza contra las cuales los pueblos pacíficos tienen que protegerse. Desde el principio luchó el hombre contra sus semejantes, ya fuera para defender lo suyo o para apoderarse de lo que otros tenían y él necesitaba. Algunos autores opinan que los ejércitos surgieron de la necesidad de defenderse. Otros creen que nacieron del deseo de sojuzgar a los demás. Tal vez unos y otros tengan algo de razón. Los pueblos que han sido grandes conquistadores extendieron por todas partes la ruina y la muerte. Pero no siempre fue así. También llevaron a veces el progreso y la civilización. Porque en otros tiempos la guerra y el consiguiente dominio de un país era uno de los modos más efectivos de expansión de la cultura. Como ejemplo puede citarse la obra civilizadora de la antigua Roma en los países cercanos al Mediterráneo, a los que previamente sometió por la fuerza. En los tiempos bárbaros, el hombre que se sentía fuerte impuso su ley a sus vecinos y con ellos formó una banda armada que utilizó para ampliar sus dominios y sojuzgar a los pueblos cercanos. Con esta banda, cada vez más numerosa, agredió a otras que ya existían o que se habían formado para defenderse de sus desmanes, y al vencerlas aumentó su poderío y llegó a tener un gran ejército, con el que ocupó más territorios, hasta formar un reino que él gobernaba a su capricho. Desde luego, esos reinos poco tienen que ver con lo que se organizaron en épocas posteriores. Desde los más antiguos tiempos de que hay testimonio histórico, la humanidad ha avanzado a través de un penoso camino, en el que solo figuran nombres de generales y batallas, de conquistas y derrotas. Se ensalza el heroísmo y la osadía de los guerreros, pero nada o casi nada se dice de la miseria y el sufrimiento de los pueblos, víctimas de las empresas de hombres ambiciosos que para ellos solo significaron muerte, saqueo, incendio y ruina. La historia, todas las historias, habla más de generales y conquistadores, es decir, de quienes encarnan los elementos de destrucción, que de sabios e investigadores. Todo el mundo sabe, por ejemplo, quién fue Napoleón. ¿Qué costó a la humanidad centenares de miles de hombres y quizás sean pocos los que conozcan el nombre de Louis Pasteur? O el del descubridor inglés de la penicilina, Alejandro Fleming. Sabios que han salvado muchos millones de vidas. La batalla de Maratón. Poco se sabe de la organización de los primeros ejércitos. En Egipto, los militares formaban la segunda casta. Después de los sacerdotes, el ejército contaba solamente con infantes apoyados por arqueros y honderos. Los asirios, por el contrario, acostumbrados a grandes y rápidos movimientos, desarrollaron una poderosa caballería integrada por los nobles,
Tenían también un importante núcleo de infantes profesionales. Los persas copiaron la organización militar de los asirios. Como el ejército permanente era reducido, en tiempo de guerra llamaban a las armas a todos los varones aptos para que la campaña pudiera requerir. Disponían así de un ejército numeroso, pero como la mayor parte de las tropas carecía de adiestramiento adecuado, su eficacia no era grande. En otro lugar se expone cómo por causa de las colonias griegas de Asia Menor hubo las largas guerras médicas entre Persia y Grecia, en las que esta última terminó por triunfar. Para los ciudadanos griegos, estas guerras significaban la defensa de sus hogares, primero en Asia y luego en la misma Grecia. Perfectamente adiestrados por el atletismo que tanto cultivaban, los griegos demostraron ser excelentes soldados hábiles e intrépidos, y no extraña que alcanzaran la gran victoria de Maratón en 490 a.C. contra fuerzas persas 10 veces superiores. Además fueron buenos marinos y 10 años después de Maratón destrozaron la poderosa escuadra persa en la batalla naval de Salamina, la primera que registra la historia. Luego, como ya se sabe, se inició la larga guerra del Peloponeso, que fue una terrible lucha fratricida entre las distintas ciudades griegas que se agruparon. Se agruparon en dos ligas, las del Peloponeso, dirigida por Esparta, y la Confederación de Delos, cuya supremacía ejerció Atenas. Poco a poco los ciudadanos griegos se cansaron de dedicar tanto tiempo a las armas y se formaron ejércitos profesionales. Como las distancias no eran muy grandes y además Grecia es muy montañosa, predominó siempre la infantería. Los hoplitas, como llamaban los griegos a sus soldados de infantería, llevaban escudo, peto y yelmo, y peleaban con lanzas y espadas. La táctica era muy sencilla. Consistía simplemente en hacer marchar las tropas hacia adelante hasta que entraran en contacto con el enemigo. Entonces cada infante luchaba con el adversario que encontraba ante él. La falange macedónica. Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro Magno perfeccionaron la unidad de combate espartana y constituyeron la falange macedónica. Se componía de 4.096 soldados y estaba dividida en 16 sintagmas, que eran cuadros de 16 filas de 16 hombres cada una, armados de lanza, espada corta, casco y un gran escudo. Si la falange se doblaba, tenían 32 hombres de fondo. Si se desdoblaba, solo 8. Las picas de las 5 primeras filas erizaban el frente de la falange. Los soldados de las filas restantes apoyaban las suyas sobre el hombro del soldado que tenían delante. Había 3 clases de combatientes: los hoplitas, que llevaban pica larga, los peltastas, que la usaban corta, y los cilitas, que iban armados de jabalina, arco u honda. Posteriormente se introdujo la caballería. Era ligera y protegía los flancos. Después de disparar sus armas, los cilitas se replegaban por los lados de los cuadros o sintagmas, y estos avanzaban entre la tropa enemiga. Una vez roto el frente adversario, entraba en juego la caballería para aumentar la confusión. El ejército de Alejandro, que contaba solo con 40.000 hombres, derrotó al de Darío, que tenía más de 500.000, y llegó hasta la India en una sucesión de gloriosos hechos de armas. ¿Qué es la estrategia? Los peritos consideran que el general cartaginés Aníbal fue el primer gran estratega de la historia. La estrategia del griego estratega, que era el título del general que mandaba la falange, es el arte de planear una campaña, mientras que la táctica lo es de planear una batalla. Aníbal luchaba lejos de su patria, en España, las Galias e Italia, y tuvo que organizar los transportes para el abastecimiento de sus tropas, tanto de alimentos como de armas, y para movilizar a sus refuerzos.
También tuvo la idea de utilizar elefantes a la vanguardia de sus tropas para facilitar el avance de estas entre los desconcertados enemigos. Aunque pasada la primera sorpresa, los enormes monstruos precursores de los modernos tanques no tuvieron ya la eficacia inicial. En los primeros la Legión Romana. En los primeros tiempos de Roma sucedió algo análogo a lo ocurrido en Grecia. El propósito del ejército era mantener la integridad de la ciudad y sus alrededores, y era privilegio y deber de los ciudadanos acudir en defensa de su patria contra los pueblos vecinos. Los navegantes griegos que querían ampliar sus colonias en la costa y los terribles cartagineses. Los ciudadanos costeaban sus armas y equipo, y como eran caros, pronto se dividió la infantería en 5 clases, según su armamento. Los ciudadanos acomodados, que tenían buenas armas, integraron la falange porque los primeros romanos aprendieron el arte de imitar o el arte militar de sus enemigos. Tomaron la falange de los griegos y la caballera de los cartagineses. En este último se alistaron los más ricos, por ser los únicos que podían costear la cabalgadura. Con el tiempo mejoraron la formación de la falange para hacerla más eficaz y flexible, convirtiéndola en la Legión Romana, que triunfaría en los países del sur y el oeste de Europa, en el Asia Menor y en el norte de África. Más tarde, lo mismo que había ocurrido en Grecia, hubo soldados profesionales que sustituyeron a los ciudadanos y generales en vez de los cónsules civiles, y ello explica que el imperio terminara reemplazando a la república. Los ejércitos no dejaron de crecer en número. En la famosa batalla de Alesia, en las Galias, 60.000 romanos de Julio César vencieron a 150.000 soldados de Vercingetorix, señalando la derrota final de los celtas y la superioridad de la organización militar de los romanos. La legión se componía generalmente de 3.000 infantes y 300 caballos, y se dividía en cohortes, centurias, manípulos, pero en tiempos de Octavio Augusto se organizaron 25 legiones de 12.000 hombres cada una, que formaban un gran ejército de 300.000 soldados, sin contar la guardia pretoriana, compuesta de 10 cohortes de 1.000 individuos cada uno. Con la caída del imperio, las grandes formaciones bien adiestradas y organizadas desaparecieron en Europa. Los ejércitos de Carlomagno, inspirados en las legiones romanas, no alcanzaron la perfección y eficacia de estas. Los grandes ejércitos llegaron entonces del oriente, primero con las huestes mahometanas y luego con las mongólicas. Estaban formados por intrépidos jinetes que inventaron la guerra relámpago. Unos y otros, pero sobre todo los mongoles, dieron prueba de un sentido excepcional de la estrategia, eligiendo los campos de batalla a grandes distancias y coordinando los movimientos de sus veloces tropas, con una precisión que asombra en gente que no tenía teléfono ni radio para comunicarse. Gengis Khan fue uno de los grandes estrategas de Europa. Y si Europa no fue conquistada por los mongoles, lo debe a las querellas e intrigas que hubo entre los generales enemigos y no a su propia capacidad para defenderse. Justas y desafíos. En la Edad Media, el feudalismo significó la parcelación de Europa. En un comienzo, las tropas de los señores no fueron más que bandas armadas. Se apreciaba sobre todo el valor individual y había poca táctica y ninguna estrategia. Sin embargo, como la gente apenas hacía otra cosa que pelear, fue una época de gran evolución y progreso en el terreno de las armas. Se desarrolló el arte de las fortificaciones y a partir del siglo XIV comenzó a usarse la artillería. La nobleza se dedicaba únicamente a las armas, considerándose deshonrosa cualquier otra actividad. Cuando no se hallaban enzarzados en alguna lucha contra sus vecinos, los nobles celebraban combates simulados para acreditar su destreza en el manejo de las armas. Las justas eran desafíos entre los adversarios a caballo y con lanza, y vencía el que lograba derribar a su contrincante. Los torneos eran entre varios combatientes formados en 2 bandos.
Cada guerrero luchaba con el enemigo que le hubiera correspondido y se perseguían el uno al otro sin cesar de combatir, dando vueltas por la palestra o liza, que así se llamaba el campo con tribunas donde el espectáculo tenía lugar. El nombre de torneo viene de esa forma de combatir dando vueltas. Durante la evolución política hacia las nacionalidades, se formó el cuerpo de oficiales, se acentuó la tendencia a que las tropas fueran integradas por profesionales, a menudo procedentes de países. Tal fue la situación durante los siglos XVI al XVIII. Los ejércitos se hallaban al servicio del rey, ya fuera Carlos V, Luis XIV o Federico de Prusia, y existían sin que nadie se hubiera tomado la molestia de preguntar al pueblo que los pagaba y para el que constituían, además de una carga constante. Una carga constante, amenaza de saqueo y violencias. Los ejércitos no eran entonces tan numerosos como los de ahora, pero tenían ya todos los servicios de estos menos la aviación. Las armas de fuego estaban aún en su infancia y sus progresos técnicos ulteriores determinarían profundos cambios tácticos. El pueblo en armas. La vuelta al concepto del ciudadano en armas se hizo como era natural cuando se hubo afirmado el sentido moderno de nación y en los países que luchaban por su existencia o su libertad. Cuando los norteamericanos se levantaron contra las tropas inglesas en 1773, fue el pueblo el que inició una guerra de guerrillas, y de ellas surgieron poco a poco unidades de milicias más o menos homogéneas que eligieron a sus propios oficiales. En 1793, al invadir los prusianos y los austriacos el suelo de Francia, para aplastar a la revolución, el gobierno de la convención llamó a las armas a todos los hombres útiles y movilizó en pocos meses un ejército de 1 millón de soldados que tenía de 18 a 25 años. De esta iniciativa desesperada data en realidad el moderno sistema de servicio militar obligatorio. Napoleón utilizaría este gran ejército, enorme para aquel tiempo, para extender sus conquistas por Europa, y los demás países del continente tuvieron pronto que hacer lo propio para oponerse a él victoriosamente. El primero en comprenderlo así fue el gobierno prusiano después de la derrota de sus tropas en Jena. Las improvisadas milicias españolas que lucharon contra los ejércitos napoleónicos que habían invadido España y las bandas de guerrilleros que actuaron en la península hasta la expulsión de los intrusos estaban formadas por voluntarios que realizaron una labor que nunca habrían podido llevar a efecto un ejército regular. Del mismo modo, cuando las colonias españolas de América se levantaron para luchar por su independencia, los heroicos voluntarios que siguieron a Bolívar y a San Martín, a Hidalgo y a Morelos escribieron páginas inmortales que asombraron al mundo. Las guerrillas son pequeños cuerpos volantes que a veces solo están formados por un par de docenas de individuos. Su característica es la movilidad y la sorpresa. Sus componentes son patriotas abnegados y valerosos que arriesgan constantemente la vida al servicio de su país porque, por no formar parte de las guerrillas de un ejército regular, no son aplicables a sus individuos las normas del derecho de gente, y cuando caen prisioneros se les fusila. Esta forma de ejército tiene su razón de ser cuando el país ha sido invadido por el enemigo. Su propósito es causar a todo el daño posible y escapar para continuar su labor. Las guerrillas se ocupan principalmente de volar puentes, estaciones de ferrocarril, depósitos de gasolina y de víveres, atacar convoyes y desempeñar otras misiones que obliguen al enemigo a mantener una vigilancia constante en toda la extensión del territorio ocupado, distrayendo parte importante de sus tropas en esta misión y llevando la incertidumbre y la desmoralización a sus individuos. Una forma moderna de las guerrillas es el ejército secreto o maquis, que actúa en Francia y en diversos países de la Europa ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, constituyendo un verdadero dolor de cabeza para el alto mando alemán. Si algún día puede escribirse la historia heroica, este formidable ejército de las sombras, se sabrá cuán eficazmente contribuyeron
los patriotas de los maquis a la liberación de Europa y a la victoria de la democracia o de las democracias. Un deber de todos los ciudadanos. Hoy en día, en todos los países modernos, las leyes han convertido en un deber cívico la defensa de la patria y de la manera de vivir que ésta representa. Y como para ser útil, el ciudadano tiene que estar debidamente adiestrado en las técnicas militares. La ley de reclutamiento dispone que debe servir al ejército un número de meses suficiente para su capacitación. Es lo que constituye el periodo activo, después del cual pasa a la reserva, que suele prolongarse hasta los 60 años de edad y durante la cual el individuo puede ser llamado a filas en cuantas ocasiones sea necesario. Solo se dispensan del servicio militar obligatorio aquellos a quienes los servicios médicos castrenses declaran exentos del mismo por causa de ciertos defectos físicos o mentales que los incapacitan. En algunos países todos los varones aptos son llamados. En otros, aunque la obligación se establece por la ley para todos los ciudadanos, los jefes militares consideran innecesario llamar a toda la clase y se disponen sistemas de selección. Por supuesto, los ejércitos modernos tratan de aprovechar al máximo las facultades de cada recluta según sus aptitudes físicas y su educación, y los más preparados se separan para formar con ellos suboficiales y oficiales. Ello no significa que haya desaparecido el militar profesional. Este es necesario no solo para educar y adiestrar a los reclutas, sino principalmente para integrar cuerpos de gente especializada, porque la guerra, con los adelantos del siglo XX, ya no es un choque de masas numerosas de soldados bien armados y equipados, sino que el número ha pasado a ser un factor secundario y la guerra moderna ya casi no la hacen los soldados, sino los universitarios, los ingenieros, los químicos, los matemáticos y otros profesionistas. Aunque la población civil, las mujeres, los niños y los ancianos que quedaban en la retaguardia nunca dejó de sufrir las consecuencias de las guerras, las armas modernas han hecho que hoy participen de ella como si se hallaran en el frente, o peor aún. La aviación, con sus bombardeos despiadados sobre ciudades casi indefensas, los cohetes teledirigidos y la potencia destructiva de las nuevas armas, demostraron en los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de parte de unos y de otros de los beligerantes, que ninguna consideración moral es suficiente para frenar los impulsos de los hombres una vez lanzados por el camino de la barbarie. En el mundo actual, los ejércitos son no solo los más numerosos que jamás existieron, sino también los más costosos. Con lo que se gasta en armamentos habría suficiente para proporcionar alimento y bienestar a todo el género humano. ¿Por qué no se hace así? Porque el mundo se haya sumido en la incertidumbre y el miedo. Una simple ojeada a la historia de los últimos 50 años demuestra que es perfectamente posible que un maníaco, llámese Hitler o Stalin, pueda desencadenar una guerra tremenda y sojuzgar a los demás países. Por eso las naciones necesitan estar preparadas para hacer guerra, por muy pacifistas que sean. Esta es la terrible carga que los pueblos agresivos imponen a los que desean vivir en paz. Ojalá la comprensión internacional y un sistema efectivo de seguridad permitan que pronto sea realidad el desarme, en cuya tarea están empeñados ilustres políticos y pensadores de buena voluntad del mundo entero. Pues esto es Nueva Enciclopedia Temática, tomo 7, El mundo del estudiante, de la editorial Cumbre, y el apartado se titula ¿Quién defiende las fronteras? Para aquellos que hablan de ejércitos, nación, de sociedad, si pueden comprender. Esto es la Nueva Enciclopedia Temática, El mundo del estudiante, y es el tomo 7, de la editorial Cumbre, México. Vamos a leer ahora el capítulo titulado ¿Quién defiende las fronteras? En las naciones modernas, todo el pueblo participa de la defensa nacional. Pero no fue así en los siglos pasados. El hombre civilizado considera que la guerra es no solo un vestigio de tiempos bárbaros,
también algo más: un crimen contra la humanidad. Entiende que lo más que puede aceptarse es que las Fuerzas Armadas de existir deben tener como único objeto defender la integridad del país y nunca agredir a otros. Pero desgraciadamente no es así. En pleno siglo XX hay aún naciones belicosas que no reconocen más derecho que la fuerza y contra las cuales los pueblos pacíficos tienen que protegerse. Desde el principio luchó el hombre contra sus semejantes, ya fuera para defender lo suyo o para apoderarse de lo que otros tenían y él necesitaba. Algunos autores opinan que los ejércitos surgieron de la necesidad de defenderse. Otros creen que nacieron del deseo de sojuzgar a los demás. Tal vez unos y otros tengan algo de razón. Los pueblos que han sido grandes conquistadores extendieron por todas partes la ruina y la muerte. Pero no siempre fue así. También llevaron a veces el progreso y la civilización. Porque en otros tiempos la guerra y el consiguiente dominio de un país era uno de los modos más efectivos de expansión de la cultura. Como ejemplo puede citarse la obra civilizadora de la antigua Roma en los países cercanos al Mediterráneo, a los que previamente sometió por la fuerza. En los tiempos bárbaros, el hombre que se sentía fuerte impuso su ley a sus vecinos y con ellos formó una banda armada que utilizó para ampliar sus dominios y sojuzgar a los pueblos cercanos. Con esta banda, cada vez más numerosa, agredió a otras que ya existían o que se habían formado para defenderse de sus desmanes, y al vencerlas aumentó su poderío y llegó a tener un gran ejército con el que ocupó más territorios, hasta formar un reino que él gobernaba a su capricho. Desde luego, esos reinos poco tienen que ver con lo que se organizaron en épocas posteriores. Desde los más antiguos tiempos de que hay testimonio histórico, la humanidad ha avanzado a través de un penoso camino, en el que solo figuran nombres de generales y batallas, de conquistas y derrotas. Se ensalza el heroísmo y la osadía de los guerreros, pero nada o casi nada se dice de la miseria y el sufrimiento de los pueblos, víctimas de las empresas de hombres ambiciosos que para ellos solo significaron muerte, saqueo, incendio y ruina. La historia, todas las historias, habla más de generales y conquistadores, es decir, de quienes encarnan los elementos de destrucción, que de sabios e investigadores. Todo el mundo sabe, por ejemplo, quién fue Napoleón, que costó a la humanidad centenares de miles de hombres y quizás sean pocos los que conozcan el nombre de Louis Pasteur, o el del descubridor inglés de la penicilina, Alejandro Fleming. Sabios que han salvado muchos millones de vidas. La batalla de Maratón. Poco se sabe de la organización de los primeros ejércitos. En Egipto, los militares formaban la segunda casta. Después de los sacerdotes, el ejército contaba solamente con infantes apoyados por arqueros y honderos. Los asirios, por el contrario, acostumbrados a grandes y rápidos movimientos, desarrollaron una poderosa caballería integrada por los nobles. Tenían también un importante núcleo de infantes profesionales. Los persas copiaron la organización militar de los asirios. Como el ejército permanente era reducido, en tiempo de guerra llamaban a las armas a todos los varones aptos para que la campaña pudiera requerir. Disponían así de un ejército numeroso, pero como la mayor parte de las tropas carecía de adiestramiento adecuado, su eficacia no era grande. En otro lugar se expone
cómo por causa de las colonias griegas y Asia Menor hubo las largas guerras médicas entre Persia y Grecia, en las que esta última terminó por triunfar. Para los ciudadanos griegos, estas guerras significaban la defensa de sus hogares, primero en Asia y luego en la misma Grecia. Perfectamente adiestrados por el atletismo que tanto cultivaban, los griegos demostraron ser excelentes soldados hábiles e intrépidos, y no extraña que alcanzaran la gran victoria de Maratón en 490 a.C. contra fuerzas persas 10 veces superiores. Además fueron buenos marinos y 10 años después de Maratón destrozaron la poderosa escuadra persa en la batalla naval de Salamina, la primera que registra la historia. Luego, como ya se sabe, se inició la larga guerra del Peloponeso, que fue una terrible lucha fratricida entre las distintas ciudades griegas que se agruparon. Se agruparon en dos ligas, las del Peloponeso, dirigida por Esparta, y la Confederación de Delos, cuya supremacía ejerció Atenas. Poco a poco los ciudadanos griegos se cansaron de dedicar tanto tiempo a las armas y se formaron ejércitos profesionales. Como las distancias no eran muy grandes y además Grecia es muy montañosa, predominó siempre la infantería. Los hoplitas, como llamaban los griegos a sus soldados de infantería, llevaban escudo, peto y yelmo, y peleaban con lanzas y espadas. La táctica era muy sencilla. Consistía simplemente en hacer marchar las tropas hacia adelante hasta que entraran en contacto con el enemigo. Entonces cada infante luchaba con el adversario que encontraba ante él. La falange macedónica. Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro Magno perfeccionaron la unidad de combate espartana y constituyeron la falange macedónica. Se componía de 4.096 soldados y estaba dividida en 16 sintagmas, que eran cuadros de 16 filas, de 16 hombres cada una, armados de lanza, espada corta, casco y un gran escudo. Si la falange se doblaba, tenían 32 hombres de fondo. Si se desdoblaba, solo 8. Las picas de las 5 primeras filas erizaban el frente de la falange. Los soldados de las filas restantes apoyaban las suyas sobre el hombro del soldado que tenía delante. Había 3 clases de combatientes: los hoplitas, que llevaban pica larga, los peltastas, que la usaban corta, y los cilitas, que iban armados de jabalina, arco u honda. Posteriormente se introdujo la caballería. Era ligera y protegía los flancos. Después de disparar sus armas, los cilitas se replegaban por los lados de los cuadros o sintagmas, y estos avanzaban entre la tropa enemiga. Una vez roto el frente adversario, entraba en juego la caballería para aumentar la confusión. El ejército de Alejandro, que contaba solo con 40.000 hombres, derrotó al de Darío, que tenía más de 500.000, y llegó hasta la India en una sucesión de gloriosos hechos de armas. ¿Qué es la estrategia? Los peritos consideran que el general cartaginés Aníbal fue el primer gran estratega de la historia. La estrategia del griego estratega, que era el título del general que mandaba la falange, es el arte de planear una campaña, mientras que la táctica lo es de planear una batalla. Aníbal luchaba lejos de su patria, en España, las Galias e Italia, y tuvo que organizar los transportes para el abastecimiento de sus tropas, tanto de alimentos como de armas, y para movilizar a sus refuerzos. También tuvo la idea de utilizar elefantes a la vanguardia de sus tropas para facilitar el avance de estas entre los desconcertados enemigos. Aunque pasada la primera sorpresa, los enormes monstruos precursores de los modernos tanques no tuvieron ya la eficacia inicial. En los primeros la Legión Romana. En los primeros tiempos de Roma sucedió algo análogo a lo ocurrido en Grecia.
El propósito del ejército era mantener la integridad de la ciudad y sus alrededores, y era privilegio y deber de los ciudadanos acudir en defensa de su patria contra los pueblos vecinos. Los navegantes griegos que querían ampliar sus colonias en la costa y los terribles cartagineses. Los ciudadanos costeaban sus armas y equipo, y como eran caros, pronto se dividió la infantería en 5 clases, según su armamento. Los ciudadanos acomodados, que tenían buenas armas, integraron la falange porque los primeros romanos aprendieron el arte de imitar o el arte militar de sus enemigos. Tomaron la falange de los griegos y la caballera de los cartagineses. En este último se alistaron los más ricos, por ser los únicos que podían costear la cabalgadura. Con el tiempo mejoraron la formación de la falange para hacerla más eficaz y flexible, convirtiéndola en la legión romana, que triunfaría en los países del sur y el oeste de Europa, en el Asia Menor y en el norte de África. Más tarde, lo mismo que había ocurrido en Grecia, hubo soldados profesionales que sustituyeron a los ciudadanos y generales en vez de los cónsules civiles, y ello explica que el imperio terminara reemplazando a la república. Los ejércitos no dejaron de crecer en número. En la famosa batalla de Alesia, en las Galias, 60.000 romanos de Julio César vencieron a 150.000 soldados de Vercingetorix, señalando la derrota final de los celtas y la superioridad de la organización militar de los romanos. La legión se componía generalmente de 3.000 infantes y 300 caballos y se dividía en cohortes, centurias, manípulos, pero en tiempos de Octavio Augusto se organizaron 25 legiones de 12.000 hombres cada uno, que formaban un gran ejército de 300.000 soldados, sin contar la guardia pretoriana, compuesta de 10 cohortes de 1.000 individuos cada uno. Con la caída del imperio, las grandes formaciones bien adiestradas y organizadas desaparecieron en Europa. Los ejércitos de Carlomagno, inspirados en las legiones romanas, no alcanzaron la perfección y eficacia de estas. Los grandes ejércitos llegaron entonces del oriente, primero con las huestes maometanas y luego con las mongólicas. Estaban formados por intrépidos jinetes que inventaron la guerra relámpago. Unos y otros, pero sobre todo los mongoles, dieron prueba de un sentido excepcional de la estrategia, eligiendo los campos de batalla a grandes distancias y coordinando los movimientos de sus veloces tropas, con una precisión que asombra en gente que no tenía teléfono ni radio para comunicarse. Gengis Khan fue uno de los grandes estrategas de Europa. Y si Europa no fue conquistada por los mongoles, lo debe a las querellas e intrigas que hubo entre los generales enemigos y no a su propia capacidad para defenderse. Justas y desafíos. En la Edad Media, el feudalismo significó la parcelación de Europa. En un comienzo, las tropas de los señores no fueron más que bandas armadas. Se apreciaba sobre todo el valor individual y había poca táctica y ninguna estrategia. Sin embargo, como la gente apenas hacía otra cosa que pelear, fue una época de gran evolución y progreso en el terreno de las armas. Se desarrolló el arte de las fortificaciones y a partir del siglo XIV comenzó a usarse la artillería. La nobleza se dedicaba únicamente a las armas, considerándose deshonrosa cualquier otra actividad. Cuando no se hallaban enzarzados en alguna lucha contra sus vecinos, los nobles celebraban combates simulados para acreditar su destreza en el manejo de las armas. Las justas eran desafíos entre los adversarios a caballo y con lanza, y vencía el que lograba derribar a su contrincante. Los torneos eran entre varios combatientes formados en 2 bandos. Cada guerrero luchaba con el enemigo que le hubiera correspondido y se perseguían el uno al otro sin cesar de combatir, dando vueltas por la palestra o lisa, que así se llamaba el campo con tribunas donde el espectáculo tenía lugar. El nombre de torneo viene de esa forma de combatir dando vueltas. Durante la evolución política hacia las nacionalidades, se formó el cuerpo de oficiales. Se acentuó la tendencia a que las tropas fueran integradas por profesionales, a menudo procedentes de países
Tal fue la situación durante los siglos XVI al XVIII. Los ejércitos se hallaban al servicio del rey, ya fuera este Carlos V, Luis XIV o Federico de Prusia, y existían sin que nadie se hubiera tomado la molestia de preguntar al pueblo que los pagaba y para el que constituían, además de una carga constante. Una carga constante, amenaza de saqueo y violencias. Los ejércitos no eran entonces tan numerosos como los de ahora, pero tenían ya todos los servicios de estos menos la aviación. Las armas de fuego estaban aún en su infancia y sus progresos técnicos ulteriores determinarían profundos cambios tácticos. El pueblo en armas. La vuelta al concepto del ciudadano en armas se hizo como era natural cuando se hubo afirmado el sentido moderno de nación y en los países que luchaban por su existencia o su libertad. Cuando los norteamericanos se levantaron contra las tropas inglesas en 1773, fue el pueblo el que inició una guerra de guerrillas, y de ella surgieron poco a poco unidades de milicias más o menos homogéneas que eligieron a sus propios oficiales. En 1793, al invadir los prusianos y los austriacos el suelo de Francia, para aplastar a la revolución, el gobierno de la Convención llamó a las armas a todos los hombres útiles y movilizó en pocos meses un ejército de 1 millón de soldados que tenía de 18 a 25 años. De esta iniciativa desesperada data en realidad el moderno sistema de servicio militar obligatorio. Napoleón utilizaría este gran ejército, enorme para aquel tiempo, para extender sus conquistas por Europa, y los demás países del continente tuvieron pronto que hacer lo propio para oponerse a él victoriosamente. El primero en comprenderlo así fue el gobierno prusiano después de la derrota de sus tropas en Jena. Las improvisadas milicias españolas que lucharon contra los ejércitos napoleónicos que habían invadido España y las bandas de guerrilleros que actuaron en la península hasta la expulsión de los intrusos estaban formadas por voluntarios y realizaron una labor que nunca habrían podido llevar a efecto un ejército regular. Del mismo modo, cuando las colonias españolas de América se levantaron para luchar por su independencia, los heroicos voluntarios que siguieron a Bolívar y a San Martín, a Hidalgo y a Morelos escribieron páginas inmortales que asombraron al mundo. Las guerrillas son pequeños cuerpos volantes que a veces solo están formadas por un par de docenas de individuos. Su característica es la movilidad y la sorpresa. Sus componentes son patriotas abnegados y valerosos que arriesgan constantemente la vida al servicio de su país porque, por no formar parte de las guerrillas de un ejército regular, no son aplicables a sus individuos las normas del derecho de gente, y cuando caen prisioneros se les fusila. Esta forma de ejército tiene su razón de ser cuando el país ha sido invadido por el enemigo. Su propósito es causar a este todo el daño posible y escapar para continuar su camino. Las guerrillas se ocupan principalmente de volar puentes, estaciones de ferrocarril, de